en física. Estuvimos trabajando sobre la frecuencia y el periodo. En la clase del día de hoy, pues vamos a tratar de abarcar allí en la siguiente parte del tema, que es acerca de la velocidad, ¿verdad? Definitivamente, al igual que en todos los demás tipos de movimiento, aquí pues hay velocidad. Bueno, resulta que en el movimiento circular uniforme, nosotros vamos a encontrar dos tipos de velocidades. Vamos a encontrar la velocidad angular y la velocidad lineal, o también llamada tangencial. La velocidad angular se representa con, que es así el símbolo, con una letra W, y la velocidad lineal con una letra U. Bueno, entonces, como nosotros estamos hablando acá de movimiento circular, y bueno, pues resulta que entonces el movimiento circular pues tiene una trayectoria, valga la redundancia, circular, tiene una trayectoria en forma de círculo. Entonces, recordaremos ahí de matemática aplicada, ¿verdad? Que entonces el círculo pues definitivamente tiene diferentes formas ahí de poder medirse los espacios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas velocidades, definitivamente estamos hablando de la relación entre una longitud y un tiempo determinado, ¿verdad? Que ese es el concepto fundamental de velocidad. La razón entre una longitud y un tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la velocidad angular, nosotros nos referimos a, dice así, el ángulo descrito por el radio en la unidad de tiempo. ¿Sí? El ángulo descrito por el radio en la unidad de tiempo. Bueno. Entonces, velocidad angular es medir el ángulo que está recorriendo ese objeto en un tiempo determinado, ¿sí? Y recordemos de que el ángulo pues se puede medir tanto en grados como en radianes. Entonces, en base a esto, para acá para el círculo, pues van a salir dos ecuaciones para la velocidad angular. La primera es el ángulo como tal, que es el ángulo en grados, dividido el tiempo que tarda en recorrer ese ángulo. Y también vamos a tener la velocidad angular en radianes, que esta pues, como ustedes recordarán, la circunferencia tiene 2pi radianes, y eso equivale a una vuelta. Y como el tiempo que tarda en darse una vuelta es el concepto de periodo, entonces la otra ecuación es 2pi dividido el periodo. Dependiendo de qué es lo que conozcamos, entonces así será la ecuación que utilicemos, ¿verdad? Entonces, ¿no? En este caso, pues esto es grados sobre segundos. Y en este es radianes sobre segundos. Ok. Entonces ahora, la velocidad lineal. Esa es la velocidad angular. Es medir el ángulo que se está recorriendo en un tiempo determinado.
Y pues ya dije ahí, ¿verdad? Como el ángulo se puede medir tanto en grados como en radianes, entonces surgen esas dos ecuaciones para la velocidad angular. Ahora, la velocidad lineal o velocidad tangencial, como también se le suele llamar, se conoce como, es el cociente, vamos a decir, es el arco recorrido en un tiempo. Vamos a decir en la unidad de tiempo. Es el arco recorrido en la unidad de tiempo. Y recordemos entonces, cuando decimos arco, ¿a qué nos estamos refiriendo? Arco es la longitud en metros, centímetros, kilómetros que tiene. Que el arco, entonces, es esa longitud, ¿verdad? De la circunferencia. Y que pues se mide en metros, centímetros, kilómetros, pies, pulgadas, en la unidad de longitud que sea, ¿verdad? Y nosotros vamos a hablar de sistema internacional, entonces este ángulo se va a medir en metros. Y acá, esta velocidad se traduce también en dos ecuaciones, ¿verdad? La velocidad lineal, entonces se reconoce como F, que es el arco, ustedes recordarán ahí de las ecuaciones que vimos ya en matemática aplicada, el arco dividido el tiempo, la velocidad lineal. Mayormente pues se utiliza la segunda que tenemos acá, que es la velocidad lineal, es hablando del arco completo, o sea, la circunferencia completa es 2pi por el radio. Esa es la circunferencia. Y la circunferencia es equivalente a el periodo. Entonces la velocidad lineal es igual a 2pi por radio dividido el periodo. Bueno, entonces, a partir de esta ecuación, pues nosotros vamos a poder notar ahí cierta información, ¿verdad? Y es que si nosotros observamos esta parte que tenemos acá, es lo mismo que la ecuación de velocidad angular en radianes sobre segundo. Entonces, si nosotros sustituimos esto por la velocidad angular, entonces nos queda una nueva ecuación para la velocidad lineal, que es velocidad angular por el radio. Es decir, entonces que conociendo la velocidad angular y conociendo el radio, se puede calcular la velocidad lineal como velocidad angular por el radio. Pero también despejando de ahí, vamos a también poder calcular la velocidad angular si conocemos la velocidad lineal. ¿Cómo? Dividiendo la velocidad lineal entre el radio. Entonces ahí tenemos pues tres ecuaciones para cada una de esas velocidades. Y ahora pues vamos a pasar allí a la solución de problemas para que miremos entonces esta aplicación, ¿verdad? Vamos a avanzar, solamente me indican si ya copiar. No, profe. Ok, gracias. Entonces vamos a
a resolver ahí el primer problema. Y este pues es sobre la velocidad. ¿Verdad? Entonces vamos a... Bueno, el problema que vamos a resolver es bastante sencillo. Nos dice un móvil con MCU, que quiere decir movimiento circular uniforme, tarda 10 segundos en dar 4 vueltas. Determinar su velocidad angular. Bueno, estas son las ecuaciones que tenemos. Y ahora vamos a colocarlas por acá. Bueno, siguiendo ahí la estructura que hemos llevado ya pues desde hace algún tiempo, pues vamos a identificar los datos que tenemos. Y entonces nos dice que el móvil tarda 10 segundos. Esto es tiempo, 10 segundos. Y dice en dar 4 vueltas. Esto es n, el número de vueltas, 4. Entonces, aquí pues no nos está especificando en qué quiere el resultado, si en grados sobre segundos o en radianes sobre segundos. Vamos a realizar los dos para que miremos la diferencia y cómo hacer en cada uno de los casos. Vamos primero con la solución en grados sobre segundos. Entonces, la situación acá es de que no conocemos el ángulo, ¿sí? No conocemos el ángulo. Pero lo podemos calcular. ¿Cómo es que lo podemos calcular? Conocemos las vueltas. Y hablando de vuelta, ¿verdad? Sabemos que una vuelta tiene 360 grados. Entonces, si nos está diciendo que este objeto está dando 4 vueltas, eso quiere decir de que el ángulo que está escribiendo es de 4 vueltas por 360 grados. 4 por 360. Multiplicamos 4 por 360 y esto nos da 1440 1440. grados, ¿sí? Entonces, aquí, como tenemos ya tenemos el ángulo y tenemos el tiempo, entonces podemos calcular la velocidad angular con la ecuación que dice ángulo dividido tiempo. Entonces, la solución es ángulo 1440 grados. Y tiempo 10 segundos. Ahí está. Bueno, entonces vamos a resolver acá y entonces dividimos, ¿verdad? Y eso nos da 144, voy a colocar así, grados sobre segundo. Ahí podemos escribir la palabra, ¿verdad? Grados sobre segundo. Yo aquí pues estoy utilizando ya el símbolo para abreviar. ¿Ah? Entonces ahí tenemos la velocidad angular en grados sobre segundo. Ahora la otra situación. ¿Cómo haríamos con esos datos para encontrar la velocidad angular en radianes sobre segundo? Entonces, partimos de lo mismo. Teniendo los datos, el tiempo es 10 segundos. El número de vueltas es 4. Entonces, vamos a colocar por aquí la ecuación. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? La ecuación para la velocidad angular en radianes sobre segundos es 2pi dividido periodo. Bueno, con 2pi no tenemos problema porque 2 pues es una constante y pi también es un número constante, es 3.14. Pero no conocemos el periodo. Entonces, primero hay que calcular el periodo.
Entonces, el periodo, sabemos que es tiempo dividido el número de vueltas, ¿sí? Entonces, acá primero vamos a calcular el periodo. T igual el tiempo, que es 10 segundos, dividido el número de vueltas, que es 4. 10 dividido 4 es 2.5. Y aquí decimos 2.5 segundos. Una vez que ya conocemos el periodo, entonces procedemos a calcular la velocidad angular. Que es entonces 2pi, que 2pi es 3.14. Es el valor aproximado que vamos a tomar. Dividido el periodo, que es lo que calculamos ahora, 2.5 segundos. Entonces, 2 por 3.14 es 6.28. Y ahora eso lo dividimos entre 2.5. ¿Y cuánto nos da? 2.5. 2.51. Gracias. 2.51. Entonces, 2.51 y esto será entonces radianes sobre segundos. Entonces, ahí están las dos formas de resolver aquí esos problemas. ¿Sí? Esta es para la velocidad angular, ¿verdad? Dos formas para poder calcular. En grados sobre segundos y en radianes sobre segundos. ¿Cuál es la forma más utilizada? Los radianes sobre segundos. ¿Sí? Normalmente aquí la velocidad angular se maneja con más frecuencia en radianes sobre segundos. Entonces es el que más tenemos que tener en cuenta, y si se dan cuenta por las ecuaciones, pues es el que sí tiene relación con la velocidad lineal directamente, ¿verdad? Ahí vimos que ahí salió esta ecuación. Bien. ¿Alguna duda en cuanto a la solución de este problema? No, profe. Ok, entonces, pues vamos a estar finalizando allí. Creo que tal vez nos alcanza a ver un ejemplo más o menos de velocidad lineal, que sí me interesa al menos resolver uno. Entonces vamos a resolver un ejemplo de velocidad lineal, para que así el día miércoles que tengamos la clase de física, entonces podamos avanzar con el siguiente tema. Entonces, este nos dice así. Un móvil describe una circunferencia de 1.5 metros de radio en 0.35 segundos. Calcular su velocidad lineal. Entonces, vamos a ir con los datos que tenemos en este problema. Miren, me está diciendo que describe una circunferencia de 1.5 metros de radio, ¿verdad? Ahí nos dice radio, R, 1.5 metros. Ahora, aquí nos menciona un tiempo, pero ahora, ¿será solamente tiempo o será periodo? Entonces, por el concepto, nosotros vamos a saber de que aquí nos está refiriendo a periodo, porque dice, describe una circunferencia. Y recuerden que el tiempo que se tarda en completar un círculo, una circunferencia, una revolución, todo lo que tenga que ver con un ciclo, ¿verdad? Es el periodo.
Entonces aquí lo que nos están dando es el periodo, 0.35 segundos. Bueno, y entonces con estos dos datos tenemos suficiente para encontrar la velocidad lineal, que la ecuación es velocidad lineal igual a 2pi por el radio dividido el periodo. Entonces nos vamos a la solución y entonces tenemos ahí que la velocidad lineal entonces es 2 por 3.14 por el radio de 1.5 metros y dividido el periodo que es 0.35 segundos. Entonces, aquí pues vamos a hacer la operación ahí. Decimos 2 por 3.14 por 1.5 y eso nos da 9.42. Esto es metros. En la parte inferior copiamos 0.35 segundos. Y ahora hacemos esa división. 9.42 dividido 0.35 y eso nos da 26.90. 26.91. Y como unidad de medida, metros sobre segundo. Que esta, pues ustedes se dan cuenta que es la velocidad normal que hemos trabajado nosotros en movimiento vertical, en el movimiento horizontal, ¿verdad? Metros sobre segundos. Esa es la velocidad. ¿Alguna duda de este cálculo? No, profe. Ok. Entonces vamos a estar, hoy sí, vamos a finalizar allí. El día miércoles pues vamos a ver allí otros ejemplos más.